viene a mis programas y fue el primero que nos empezó a decir, muchachos, esto no cierra, esto no cierra, esto no cierra. Yo tuve que hacer un curso acelerado de déficit fiscal para entender lo que me estaba diciendo Milei. Me tomé el trabajo y cuando él decía, hace 2 años, muchachos, estas cuentas no cierran, en el Milei básico va a haber una piña. Bueno, no sé si esto fue la piña o fue un golpe de mercado. ¿Qué fue? No, esto lo que acaba de pasar es la manifestación que la estrategia elegida por el gobierno falló. La estrategia gradualista del gobierno falló. Este ajuste fiscal... ¿Es el fin del gradualismo esto? A ver, esta política fiscal de ajuste gradual a velocidad de tortuga embarazada, en la cual, digamos, vos ajustás el resultado primario, pero el peso de los intereses de la nueva deuda te termina ganando. Sí, ahorrás por un lado y gastás por el otro. Claro, a ver, Kichilov que dejó un déficit de cerca de 6 puntos del PBI. Este gobierno... 3.9 el PBI. Ok, vos si le sumás lo que tiene provincias, municipios, y además considerás que el Banco Central compra los dólares que trae Caputo, porque hoy se mandó una linda mentirita a Caputo en la conferencia de prensa, y como esos dólares que compra son pesos en la calle y después los esteriliza por Levax, esos son casi 2,5 puntos, 3 puntos más del PBI. Cuando vos haces la cuenta, el déficit fiscal consolidado de Argentina son 10 puntos del PBI. Sí. Es decir, está muy cerca con el que estallamos en la tablita cambiaria en el 82,11, un programa casi idéntico a este. Recordá que en el Rodrigazo... de Martín de Dios. Claro, en el Rodrigazo, por ejemplo, estallamos con 14, en el 75, en la hiper de Alfonsín en el 89 estallamos con 8, estallamos con 7 en el caso de lo que fue la salida de la convertibilidad, con lo cual este nivel de déficit fiscal en una perspectiva... O sea, los que estaban prestándole plata a la Argentina dijeron, no te presto más porque en algún momento me vas a dejar... Digo, en algún momento vos ya te vas a pegar la piña. Y nosotros dijimos cuando iba a pasar esto, cuando empezaron a subir la tasa de interés internacional. La tasa de interés de los Estados Unidos a 10 años se fue a 3%. Pero a todos los países no les pasó esto. Bien, ese es mi punto. Turquía dice, Turquía, bien, y Turquía no devaluó tanto como la Argentina. Bien, exacto, nadie devaluó como Argentina, porque ahí están interviniendo dos cosas. O sea, el salto del dólar está representado por dos fuerzas, por fuerzas externas y por fuerzas internas. Que te diría, en la relación de peso es 90% el despiole local, 10% el internacional, porque como vos muy bien decís, todos devaluaron contra el dólar, y sin embargo vos no esperás una epidemia inflacionaria, ningún desastre de estas características. Entonces, Ford diciendo que dice la Argentina, el Financial Times diciendo que se desploma el peso. Ahí está la respuesta. Entonces, fíjate esto, vamos por la parte que tiene que ver con lo internacional. Si a vos se te endurecen las condiciones de crédito, ¿sí? Inexorablemente vos tenés que ajustar tu resultado fiscal al financiamiento que tenés. ¿Esto qué quiere decir? Tenés que hacer un ajuste fiscal. Sinceramente, ahí se abren dos posibilidades. Una es que se haga el ajuste fiscal y la otra, ¿sí?, es que Jefatura de Gabinete termine de echar al presidente del Banco Central para financiarlo con emisión monetaria y generar un desastre inflacionario. Desde mi punto de vista, yo creo que el jefe de gabinete prefiere cortarse un brazo antes que bajar el gasto público. Con lo cual, digamos, eso es lo que generó tanta alteración en el plano, digamos, vinculado a lo internacional. Y después está el plano local. A ver, la demanda de dinero, sí, el periodo que está más fuerte va desde la cuarta semana de diciembre, cuando ya entran todos los pagos de los aguinaldos, hasta la tercera de febrero. Cuando se te fortalece la demanda de dinero, vos deberías ver dos cosas. Una es que se desacelera la tasa de inflación y la otra es que caiga el tipo de cambio. Cuando vos mirás lo que pasa en enero, aun cuando el Banco Central aprieta la cantidad de dinero, sube el dólar y se acelera la inflación. O sea que venía el quilombo. Claro, se derrumbó la demanda de dinero. ¿Por qué se derrumba la demanda de dinero? Porque el 28 de diciembre, el jefe de gabinete, en un acto de ostentación de poder, se lleva puesta la independencia del Banco Central. La demanda de dinero cae y cuando se termina ese momento del año donde está fuerte por el tema del aguinaldo y las vacaciones, ¿qué pasa? Se te derrumbó, se te disparó y te pasó dos cosas. Cuando se te cae la demanda de dinero, pierde poder adquisitivo el dinero. ¿Qué quiere decir? Que todos los precios expresados en unidades monetarias suben. Y el dólar es uno más. Pero como el dólar es un activo financiero, pica primero y después todo lo demás. Ahora, mirá lo que nos costó
la estupidez del jefe de gabinete. Uno, la tasa de inflación medida por el promedio móvil de 3 meses anualizado estaba en 18% en diciembre. ¿Sabes cuánto es hoy? 28. O sea, ahí te metió 10 puntos más de inflación. No solo eso, entre el valor extremo del dólar subió 40%. El gobierno dice que reactivó la economía. Sí, mentira. Vamos, digo, por eso. 40% hizo saltar el dólar. Eso, sí, se va a los bienes de primera necesidad, alimentos. Con lo cual vos le estás metiendo un golpe, pero tremendo, a los más vulnerables, aumentando la indigencia y la pobreza. Bueno, mirá, ¿qué debería hacer el gobierno en medio de este quilombo? Si vos te dijeran, bueno, a ver, vení. Vos que rompés tanto los huevos. Está bien, pero pasaron otra cosa más, ¿no? Porque subimos 40% la tasa de interés y perdimos 8 mil millones de dólares de reserva, ¿no? Contestame, ¿vos qué harías? A ver, desde mi punto de vista, lo primero que tiene que hacer el gobierno es, ¿quién es el responsable de esa reunión del 28 de diciembre que generó todo este desastre? Marcos Peña. Ahí está. Listo, sí, primer punto. O el presidente. Bueno, ahí estamos en problema. A ver, yo cuando escucho al presidente dice una cosa, cuando escucho a Marcos Peña dice otra totalmente distinta, y cuando se toman las medidas se parece... Mario Quintana ahí detrás de eso. Bueno, y se parece más a las que pide Marcos Peña. Entonces, no tendría que haber renunciado el presidente del Banco Central, que dice, yo tengo estos principios y los tengo que sostener, y le cambian todos los papeles y parece Groucho Marx. Tengo estos principios, pero también tengo estos otros, no le gustan los anteriores. Y sigue como si no pasara nada. No, porque ahí hay un punto que se le ataca al presidente del Banco Central y es una cuestión técnica que se enfoca mal. A ver, porque todos le critican como vos controlabas tasa de interés y no tocabas el tipo de cambio y saliste a vender 8.000 palos verdes, ¿sí? Pero no vayamos a la técnica. Mirá para adelante, ¿qué habría que hacer? ¿O qué podría hacer el gobierno en esta encerrona? El gobierno, a ver, ya está claro que jefatura de gabinete y toda su idea del gradualismo, así, tibetano, todo esto, falló, ¿sí? Ahora tiene que hacer quimioterapia. No, ahora tenés que... ¿Sabés lo peor de todo? Es que vos ahora podés hacer un programa de shock, como el que diseñamos con Diego, ¿sí? Con Giacomini, de eliminación de cuajo de los subsidios económicos, pero tocando todo el contrato para no hacer la bestialidad que hizo Aranguren. Eliminar de cuajo la obra pública yendo al sistema de iniciativa privada chilena. ¿El PPP? No, ellos eligieron el que permite que los políticos toquen la plata. El que yo diseñé no tocan la plata. Por eso no les gusta a nadie. Eliminar de cuajo las transferencias discrecionales a las provincias y poner en caja el sistema previsional. Ese ajuste originalmente rendía 12 puntos del PBI y te permitía bajar impuestos sobre la oferta. ¿Para qué? Para que la economía empiece a crecer, absorber empleados públicos, ¿sí? Y al mismo tiempo sacar gente de la pobreza. No lo eligieron esta estrategia. O sea que sí se puede hacer. Ahora, ese programa no generaba costo social y además era expansivo. ¿Cuál es el problema hoy? Como vos tenés una crisis de confianza, ese ahorro que vos logres, el problema es que no vas a tener contrapartida de inversión, con lo cual es probable que aun cuando hagas un ajuste donde vos no tocas ni a los empleados públicos ni a los planes sociales, ahora sea recesivo porque estás en una situación desfavorable. Y encima... Claro, pero encima lo peor de todo, que te está subiendo la tasa de interés internacional. Entonces, además no te dan los tiempos. Entonces, si seguís con esta estrategia, la piña es inexorable y violenta. ¿Qué llamás una piña? Para mí, el tipo de crisis... Esto fue un golpe de mercado, le cambiaron, le torcieron, le ganaron una pulseada, que es una piña, entonces. No, la piña es cuando, se rinde el Banco Central, termina devaluando, descontroladamente. Se termina la reserva, Rolo. Claro. Quedan 22.000 millones líquidas. Se te va el tipo de cambio a la nube, se te espiraliza la inflación por la nube. O sea, ¿cómo sería, por ejemplo, la crisis en este modelo? Ejemplo. El 16 hay vencimiento de 600.000 millones de pesos de Levax. Si la gente se asusta y al 40% no le renueva... Es porque no tienen confianza que le vas a pagar. Claro, con lo cual, van y te corren al dólar. Y recordemos, Rolo, que le pedís confianza, vos le pedís confianza. Vos me decías eso también, que había vencimiento. El 15 vencen 650.000 millones de pesos que están en Levax. La tasa de interés es el 40%. Ahora yo le tengo que pedir... ¿Es impagable esa tasa? Mira, Rolo, es impagable, pero es una tasa corta. Entonces, como es una overnight... Sí, está bien. O sea, vos, si vas corrigiendo... Claro, porque, ¿sabes lo que pasa? Que esto, mucha gente comete el error cuando mira las Levax. Cuando vos colocás las Levax,
no es que vos pagás intereses sobre la LEVAC, es un título que se llama cero cupón, cotiza con descuento. Es negociable también, ¿sí? Tiene mercado secundario. Entonces, claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? Cuando vos, esa es una tasa muy corta, entonces, digamos, quizás de acá a 35 días, la baja. ¿Me comprendés? Si se calma la cuestión. El problema es que, ¿cuál es el mayor indicador de una crisis? Que cuando vos empezás a subir la tasa, que no te baje el tipo de cambio. Y vos, para frenar el tipo de cambio, tuviste que llevarla a 40. Y además... Estás pagando Rolando, desde febrero no se renuevan por mes 80.000 millones de pesos y que son los que están yendo a los dólares. Por eso te digo, en este momento, donde el dólar tiene una expectativa de aumento y tenés que renovar 650.000, si vienen no renovando 80.000, imagínate que 200.000 van a querer dólares. Sí, Fer. A ver, tengo otro acertijo. A ver, ¿quién lo dijo? ¿Quién para vos también? A ver. Porque la gente de la oposición es jorobada, ¿eh? El gobierno se empecina todos los días en trabajar para hacer subir el dólar y lamentablemente cada vez lo hace mejor. ¿Quién lo dijo? Eduardo Duhalde. No. ¿Algún kirchnerista? Federico Sturzenegger, el 1 de octubre del 2014. ¿Cómo? Cuando son oposición... Qué molestas son las redes sociales. La tienen clara cuando son oposición, la tienen clarísima. Después cuando llegan al gobierno... Volvemos. Y una crisis... ¿Tiene salida de corto plazo o que vienen meses jodidos? A ver, yo creo que lograron parar la corrida, básicamente, ¿por qué? Porque cuando te vendió 8.000 millones de dólares, te sacó 160.000 millones de pesos de la calle. Además te subió la tasa de interés. Te cambia la posición de dólares de los bancos. Los bancos podían tener una determinada posición en dólares. Ahora se la bajaron a un tercio, con lo cual el lunes tienen que salir a escupir dólares. Y además hicieron una trapisonda. ¿Por qué no lo habían hecho antes? Yo pregunto para Rolón, Sturzenegger, ¿no era liberal que tanto intervencionismo, no decía que iba a flotar, no era libertad, liberó la entrada y salida de capitales, le sacó la restricción de un año, ¿no era liberal? No. A ver, era amigo tuyo también. Es amigo mío, si vos querés ponerlo en esos términos, pero digo, no tiene mi misma ideología. Es un neo-keynesiano y te voy a explicar. A ver, no hay ningún economista libertario que te toque los precios. O sea, vos metete con mi vieja, pero no con los precios. Cuando vos tocas la tasa de interés, no solo que estás tocando un precio, en realidad la tasa de interés es el precio relativo de los bienes presentes de hoy respecto al futuro. Es tremendo, estás controlando los precios de hoy y querés controlar los de mañana, o sea, y la forma en que se vinculan entre los bienes de hoy, los del presente y todo lo demás. Jamás en mi vida, digamos, o sea, eso de hecho es, justamente se llama The New Keynesian Macroeconomic Model, o sea, es keynesianismo. Pero no se está acusando a Sturzenegger de ingenuo en algunos mecanismos del Banco Central. Bueno, a ver, ese es un punto muy interesante que vos decís. Con Diego Giacomini nosotros no compartimos que se utilice el inflation targeting controlando tasa de interés. La meta de inflación. Claro, nosotros somos... No tengas el fino acá. Uy, perdóname. Nosotros somos partidarios de controlar los agregados monetarios. ¿Por qué? Porque el modelo de metas de inflación tiene un problema que como vos controlás la tasa de interés, no controlás la cantidad de dinero. Cuando vos no controlás la cantidad de dinero, en la economía no se puede determinar el nivel de precios. Eso se llama la ausencia de ancla nominal. Como vos controlás la tasa, no controlás la cantidad de dinero, no podés determinar los precios. Los precios solamente quedan anclados si las expectativas están ancladas. Entonces, por ejemplo, suponete que vos esperabas 20% de inflación. Los precios hoy son 100, entonces esperás que de acá a un año sean 120, dada la tasa que fija el Banco Central, se determina la cantidad de dinero y la economía queda anclada. Ahora, pero está todo pendiendo de un hilo, ¿sí? Que es que le creas al Banco Central. Vos, en realidad, es una locura tener este esquema. ¿Por qué? Porque vos no sabés cuál es la próxima estupidez que va a hacer Marcos Peña. Consecuentemente, te hace algo como el del 28 de diciembre. Disculpame, Javier. No, pará, déjame terminar. ¿Crees en el modelo que prende un hilo? No, no la puedo dejar pasar. Déjame terminar, porque vos no sabés ¿Qué querés que te Ahora diga? vamos. Vos no sabés de esto, entonces... No, vos no sabés de esto. Pero no te metemos por esa discusión. Entonces, ¿cuál es el problema? Vos tenés una facultad. Cuando vos, sí, entonces, te pasa algo como el avance de Marcos Peña sobre el Banco Central y se te desanclan las expectativas, el modelo quedó a la deriva, los precios se te fueron a cualquier lado, se te fue el dólar a cualquier lado, tuviste que llevar la tasa de interés a las nubes. La única, vos tenés, esa es una de las formas de controlar la inflación, la otra es con el tipo de cambio, ¿sí? Que es un mecanismo para anclar muy rápido, porque vos fijate el tipo de cambio, están los precios internacionales dados, automáticamente anclas rápido.
y la otra es el control de agregado monetario. Como no va a volver atrás y además no tiene tiempo para bancarse los rezagos de los agregados monetarios, tiene que hacer ¿qué cosa? Fijar el tipo de cambio. El 28 de diciembre rindió 8.000 millones de dólares. ¿Para qué? Para poder anclar el modelo que lo tenía a la deriva. El 28 de diciembre el Banco Central no quedó a la deriva, quedó a la deriva del mercado. El mercado le puso el valor del dólar y el valor de la tasa, que es hoy el 40%. No lo puso ni Sturzenegger, no lo puso ni Caputo, no lo puso ni Marcos Peña. Lo puso este muchacho, el JP Morgan. Le dijo, yo quiero el 40% si no me compro todo en dólares y te llevo acá, mirá. Te llevo a esta crisis que él la describía Milei. La crisis de cuenta corriente y balanza de pagos. Mirá dónde estamos, Rolo. Mirá cómo viene en bajada, mirá cómo viene. Esto 5.5 el PBI, son 30.000 millones de dólares, que es el déficit de la cuenta corriente y balanza de pagos. Y claro que estamos en el borde de una crisis. Y no porque lo dejaron a la deriva, no, lo agarraron los mercados. Ahora déjame hacer una nota. ¿Sabés qué? Digamos, Australia vivió 30 años con déficit de cuenta corriente. Muchísimos experimentos de crecimiento exitoso vivieron siempre muchísimos que te preste, ¿no? años. ¿Pero qué es el déficit de cuenta corriente? El déficit comercial más el efecto del pago de servicios en el exterior. Es decir, entonces, por ejemplo, Australia vivió 30 años pero con déficit de cuenta corriente. Commonwealth, no va a comparar a Australia con Argentina. No, ¿sabes cuál es la diferencia? Es que vos tenés una política fiscal seria, y tenés una política monetaria seria donde no pasa esto de que un tipo de la jefatura de gabinete vaya y aprieta al Banco Central para que baje la tasa de interés. No pasa en los países razonables. Entonces, un país que está en un proceso de crecimiento podría tener déficit de cuenta corriente por muchísimos años. Un país bananero, ¿sí?, que hace ese tipo de cosas, automáticamente te corta el financiamiento y te pega la piña. Ese es el problema, porque el origen... Pero se supone, pero se supone que Macri era el muchacho rubio de ojos celeste que venía a arreglar lo del desastre de kirchnerismo. Y ellos le creían y era el mejor amigo de los mercados. Bueno, ¿Y qué pasó? A ver, vos me conocés hace tiempo, así que sí. Sabés que nunca le creí. No, ya lo sé. acusé del socialismo amarillo, le dije que son kirchneristas de buenos modales. De hecho, no corrigieron nada. No corrigieron nada. Y no solo que no corrigieron nada, no bajaron el déficit fiscal y además nos metieron 100.000 millones de dólares de deuda. Está un poquito peor. A ver, no, estamos muchísimo peor. Claro, tengo la fiera que te van a atacar. No, sí. entre las medidas que mencionaba recién para salir de esta crisis, usted hablaba de la paralización de la obra pública tal como está concebida y pasar a un sistema en el que invierta el sector privado. Cosa que nunca se hizo en este país, La lamentablemente. obra pública es el principal dinamizador, el principal creador de empleo. Parar la obra pública y esperar que la cree el privado, que no la va a crear, automáticamente lo que hace es aumentar exponencialmente el desempleo. A ver, es falso. Te voy a explicar por qué. ver. Se llama la falacia de lo que no se ve. Esa obra pública que vos estás haciendo, ¿sí?, la financiás con impuestos, ya sean presentes o futuros. La deuda es impuesto futuro. Eso, sí, esos impuestos que vos estás cobrando, los estás detrayendo de otro sector de la economía. Sí. Con lo cual, el empleo que vos estás creando con un mecanismo coactivo, ¿sí?, digamos, vía el sector público, lo estás destruyendo en el sector privado, que es de mayor productividad. Con lo cual, eso es una falacia, ¿sí? Es decir, con lo cual sería mucho mejor que se corre que lo haga el sector privado. Por otra parte, ¿sí?, en Chile, por ejemplo, este experimento es súper exitoso. Y básicamente, ¿sabes qué es lo más importante? Sí, perdón, que el costo no lo pague la gente. Dato al pasar, Chile con este sistema ha superado la red subterránea de la Argentina. Cuando hace, ¿cuánto? 30 años, Chile no tenía ni un subte. No, acaban de... A ver, todos los proyectos chilenos que se hicieron con este sistema, ¿sabes cuántos se cayeron en toda la historia? Más de 40 años. Uno solo, que se llama el Puente del Chacao, que era un puente de hierro sobre un río. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Digamos, se le fue el precio del hierro a la nube y no lo pudo terminar y se ejecutó. Por eso, nosotros además agregamos una variante más, que es la variante peruana, que son un esquema de way outs, para que vos, de salidas, opciones de salidas, porque si se dispara, primero tenés que estar cubierto. Entonces, el primer desvío lo paga el privado, o sea, fíjate que siempre nosotros hacemos que primero pague el privado, o sea, que haga un buen proyecto o quiebre. Acá nunca ponen plata los privados. Los peajes pagamos el peaje y después... Bueno, entonces queremos seguir en la joda. Entonces, los gobiernos lo dejan. No, bueno, porque son socios. Y además, otra cosa más que hicimos fue meter un sistema de incentivos a la Suiza. Vos sabés que cuando hicieron el San Gotardo, ¿sí?, tardaron el 50% más de años y tardaron muchísimo, triplicaron el costo de la obra,
disparate. ¿Qué hicieron los suizos? Cuando van a hacer el San Gotardo tiene 57 kilómetros. Un túnel. Sí, un túnel para ferroviario. Cuando hacen el Lueshworth, es más chiquito, es cierto, pero son 35, no es que son 2 metros. Un túnel de 35 kilómetros, acá tardaría un siglo. Claro. ¿Sabés lo que hicieron? Le licitaron una puerta a una empresa y la otra puerta a otra. Y le pagaban por kilómetro hecho. Con lo cual, si vos encontrabas un problema en el túnel, más vale que lo arregles porque el otro seguía avanzando. Tardaron el 80% del tiempo y además la obra salió más barato que proporcionalmente. Fernando, acá estaba ahí. ¿Qué hace con un vino usted? A ver qué me... No, es que yo creo que hubo un problema. ¿Se acuerda del programa ese Odisea Argentina que hacía Carlos Pañi con... Sí, claro. Sí, era Duhovne Sí, estaba Duhovne y estaba la muchacha esta, Carola Gil, la muchacha que hacía el momento whisky. ¿Se acuerda que tomaban? No, no me acuerdo. Estaba al aire, yo no podía verlo. Bueno, pero era el buen momento, sí, tomaban en serio, parece. Traidor. Es unas ratas. Traidor. Que no nos miraba a nosotros. No, la verdad que estaba bueno el... Bueno, listo. ¿Viste? Yo creo que se... Che, le cortás el micrófono. Así son. El momento Los populistas. Ese es un traidor, claro. No, bueno, día primero siguiente que por el YouTube. momento whisky ya se veía para dónde jugaba Duhovne, ¿no? Que digamos, es todos capitales internacionales. Yo soy del vino, me gusta Mendoza, San Juan, el vino, Claro. y me parece que se equivocaron. Yo creo que si hubieran puesto a Carola Gil, la gordita rubia, que era muy graciosa, los disparates que hicieron en este tiempo no lo podría haber hecho, porque a veces quizá hubiera preguntado, pero tener un ministro que lo que se le ocurre simplemente es decir las cosas que dijo hoy, totalmente abstractas, yo hubiera apostado por la muchacha. Está no era haciendo abstracto. agua, Permitime, Duhovne. Rolo. Pero, bueno, ¿está haciendo agua, Duhovne? Ahora voy. A Raúl. ver, Hoy no. frente a esta situación, donde es posible que se le corte el financiamiento, la respuesta es que voy a acelerar de gradualismo, velocidad de tortuga embarazada, a velocidad de tortuga. ¿Cuál es el problema? El problema es que el mercado financiero internacional no te va a esperar. Entonces, Y ya pasaron 2 años. ese es mi punto. O sea, digo, ¿qué crédito esperan más? Primero que, bueno, ganamos, éramos un gobierno débil, decía. Después empezaron a justificar con que, no sé cuál fue la excusa, porque dijeron, no, bueno, después de las elecciones, si no va bien, encaramos la reforma. Digo, la única reforma que hicieron fue meterse con los jubilados, pero no para capitalizar el sistema, sino para financiar el socialismo cloacal de Vidal. Raúl, perdón, te interrumpí. Sí, una cortita, quería acotar algo lo que dijo acá mi compañero. No es que habló abstracciones, le habló al mercado. Insisto con eso. Duhovne hoy. Duhovne hoy le habló al mercado. Sí, cuando dijo los proyectos populistas. Fernando, cuando hablan de ajuste, de bajar el gasto, de bajar los subsidios, de bajar las asignaciones, bajarles el beneficio a los jubilados, se habla de ajuste. Ahora yo me pregunto, ¿no se puede... Pero ese esquema es insostenible, Sí, pero Juan. no se puede hablar de aumentar el ingreso, de volver a cobrar las retenciones en los sectores poderosos, Claro. que se les sigue ahora bajando 0,5% todos los meses. No se puede volver a cobrar bienes personales, impuestos progresivos, que paguen los que realmente tienen y los que se la llevan afuera, los que tienen muchos pesos y compran dólares y se la llevan afuera. No se puede hablar de eso. Solamente se tiene que hablar de ajustar y de bajar el gasto Bueno, y que lo paguen los laburantes. Eso yo creo que le genera algún grado de crisis de legitimidad social. A mí me Porque parece son que... inflexibles a la No, hora del Javier también ajuste habla para de que te eso, pague Javier las habla de tarifas ajustar. y no los otros, ¿no? Yo creo que ahí, Sí. en relación con eso, hay un tema interesante, y es que uno de los ejes del discurso del presidente tiene que ver con un pedido de esfuerzo. Esfuércense. Por el Dice, futuro promisorio. a los argentinos. Y a los únicos, o sea, esfuércese el Estado, esfuércese a los ciudadanos. Yo creo que a los únicos que no se les está pidiendo algo de esfuerzo es a las empresas. Por ejemplo, a las empresas de servicios públicos, en el caso de tarifas. Esto es así, por un lado. Y por otro lado, en relación con lo que vos planteabas de gradualismo a shock, yo creo que el gobierno está hoy en este momento en una encrucijada, porque desde la perspectiva de la opinión pública, esto que nosotros llamamos se terminó el gradualismo, o sea, se viene política de shock. La gente ya hace mucho tiempo que cree que esto no es política de gradualismo, que lo que hizo el gobierno Claro. hasta ahora es política de shock, con lo cual la situación es mucho más dramática. ¿Cómo se Desde metieron la en este quilombo? perspectiva de la opinión La gente pública, vive es mucho más un ajuste, dramática pero el ajuste de no lo fue que- suficiente. No, pero ese es el punto. Esta discusión de gradualismo versus shock tiene dos facetas, si vos querés. Tiene una faceta, es la discusión en el plano teórico, y una discusión
en el plano empírico. En el plano empírico, desde el 52 en adelante, todos los programas de shock, sacando el del 59, fueron expansivos. Todos los programas gradualistas, por ejemplo el de la tablita cambiaria, que es el más emblemático, ¿sí?, en un gobierno militar, con lo cual tenía bastante más poder que este gobierno. Sí, que congeló los salarios. Y terminó mal, ¿sí? Con lo cual, digamos, el gradualismo siempre falló. Pero el gobierno eligió este emblema. Está bien. Ok, pero se equivocó, obviamente. A ver, vamos al segundo punto. El segundo punto es la discusión teórica, porque, digo, ¿por qué pasa esto? ¿Y por qué la gente siente que en realidad le están haciendo un shock? Porque en realidad la economía, digamos, tiende siempre a ir hacia la situación de equilibrio. Entonces, cuando va a tener un desequilibrio, lo va a buscar corregir. Entonces, si el ajuste que hace el gobierno es gradual, el que paga violentamente el ajuste, el shock, es sobre el sector privado. Es decir, el ajuste toma lugar de quieras o no. Entonces, cuando no hace el ajuste... Por eso los enojados es la clase media que está pagando el ajuste. Obviamente, porque además, fíjate esto, el gobierno te dice, no, porque este año, ¿qué pasó? Crecimos. A ver, cuando vos tomás el PBI con el que cerró el año pasado, es el mismo nivel que teníamos en junio del 2015. Dice, no, porque nosotros creamos... Sí, eso así. Exactamente, tuviste una brutal caída... Bueno, vos decías, el rebote del gato muerto. Exactamente. Segundo punto, gracias, Rolo. Segundo punto, te dice, no, porque crees el empleo. El verdadero empleo, digamos, importante es el empleo que te genera el sector privado. Bueno, mirá qué interesante esto, porque la cantidad de puestos del sector privado que se alcanzó en diciembre del año pasado es exactamente el mismo que teníamos en agosto del 2015. Justamente, el rebote del gato muerto. Cambió el modelo económico, pero no hubo... Es que no hay cambio sustancial. ¿Sabés lo único que cambió? Estamos peor, hay más población ahora. Digamos, más población. Bueno, eso es lo que quiero decir. Vos teniendo el mismo PBI que teníamos en el 2015, que es el mismo que teníamos en el 2011, 4 puntos menos. En términos per cápita somos 7 u 8% más pobres. Punto 1. Punto 2. El otro gobierno se financiaba con emisión monetaria y este se financia con emisión monetaria Y deuda. Entonces, encima además tenemos más déficit, ¿sí? Porque si lo tomás bien hay más déficit y tenemos 100.000 millones de dólares más de deuda. Y fuga por falta de controles. Hay que decir eso. Tenemos fuga de capitales, de grandes capitales golondrinas, porque se retiraron los controles en el sistema financiero. Ah, bueno, el CEPO funcionó bárbaro, ese dejó sin reservas. Sí, Son el CEPO fundamentales. funcionó bárbaro, Si no funcionó emitimos bárbaro. dólares, Tenías si no 52.000, te quedaste... Tenemos que controlar los dólares. Y dale es una con controlar los mercancía dólares, más. pero tuviste la experiencia del no hablé de la CEPO. fuga. No tenés capacidad de aprendizaje. Yo te quiero mucho como ser humano, pero como economista no aprendiste nada. El CEPO te dejó en pelota. No puedo defender eso. O sea, te mató la expansión de la economía. Te mató la expansión de la economía. No bajaste la inflación y de 52.000 millones te quedaste con una mano No hablas de la fuga de capitales, vendiendo vos. 23.000 millones de dólares futuros. Se te Es escapa un por el loco. costado. Está A ver, loco. Habla de ahora. Ese que defiende el Aragón, CEPO. esperen, No Aragón. puedo discutir con vos, Juan, Aragón. no sabés nada. Te estás defendiendo el CEPO cambiario. Pagaste por el título. Dale, Yo no andá, pagaba andá, defender el no CEPO pagaste, cambiario. tenés que rendir. Defender el CEPO cambiario. Aragón va a poner Defender el CEPO cambiario. acá, va a poner un poco de cordura Si acá. me dice eso, que Doctor le Aragón. cruzado. Afuera de cámara hablamos. Anda a defender el CEPO Afuera de cambiario. cámara hablamos. Defender el CEPO cambiario y el hablamos estancamiento afuera de de los últimos cámara. 4 años del kirchnerismo. Doctor Aragón. Vamos afuera. Déjame hablar, Milei. Volviendo al tema que planteó la señorita. ¿Sabes cuánto ganaron las transportadoras de gas y las eléctricas? 3 de las principales eléctricas y 7 de las principales transportadoras de gas. No tengo los balances de todo. Pero estos son los balances, o sea, no es una Número suposición. público. Número público. En total ganaron arriba de 20.000 millones de pesos en el 2017. Venían perdiendo desde el 2016, 2017, con el nuevo esquema tarifario, repuntaron. Transener, por ejemplo... Yo soy fuertemente crítico de cómo lo hizo el gobierno. Perdón, ¿puedo seguir? No, pero digamos... No, pero yo no estoy no me discutiendo pegues con con vos. eso porque no yo, me digamos, interrumpas, Milei. no estoy asociado a eso. Entonces no me interrumpas. Déjame terminar después de decir todo lo que vos quieras. Si querés fusilamos la mitad de la población si es necesario. Jamás. No hay ningún problema. Liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida. Eso de matar gente es de zurdo, no de liberal. Cállate. Dale. Transener perdió, en 2016 había perdido 70 millones, en 2017 ganó 2.375 millones. La pregunta es, el costo del ajuste
¿por qué no lo comparten ellos también, con menores ganancias? Porque tienen miedo que haya como un descrédito en los mercados, si pasa eso, me parece. Mira, yo te voy a dar cómo Están presos de su propia lógica. Mira, yo te claro. voy a explicar cómo se equivocó Aranguren groseramente. Yo voy a explicar cómo se equivocó groseramente y el daño que hizo Aranguren. El desfasaje en tarifas y el resto de los precios de la economía desde el 2000 al 2015 fue 15-1. Eso no pasó nunca en la historia argentina. Nunca hubo una divergencia entre el precio de las tarifas y el resto de los bienes tan grande, 15-1. Eso generaba 4,5 puntos de déficit fiscal, se financiaba gran parte con emisión monetaria, exacto, y eso, digamos, generaba inflación, castigaba a los más vulnerables y además no crecía la economía. Ese es el contexto, digamos, de lo que se generaba. ¿Vos lo tenías que corregir? Sí. Ahora, ¿esta es la forma en que había que corregirlo? No. O sea, había un problema en el cómo. Vos lo que tendrías que haber hecho es reconstruir todo el contrato. ¿Qué es lo que hizo Aranguren? Aranguren lo hizo gradual y mal. ¿Qué te hizo el primer año? Te subió las tarifas 400%. O sea, te multiplicó por 5 en el primer año las tarifas. ¿Sí? Y eliminó solamente 1/3 del problema del déficit. Nosotros, ¿qué es lo que proponíamos? Extender plazo de concesión, modificar plan de inversiones, modificar el management fee, modificar la política de dividendos, modificar el nivel de endeudamiento que pueden tomar las empresas. ¿Y había tiempo para hacer eso? Sí, claro. Claro, pero ahora vas a ver por qué a Aranguren no le aumentan las inversiones y en el caso que nosotros proponíamos sí. Y al mismo tiempo, todas las inversiones nuevas que hacías, el gobierno te daba deuda con garantías para que vos pudieras bajar mucho la tasa de interés. En ese contexto, nosotros eliminábamos de cuajo los subsidios económicos. Eso está en un libro que se llama Política Económica contra el Reloj, es un apéndice de 100 hojas. Y que fue una propuesta que después los secretarios de Energía hicieron muy parecida, 2 años después. Porque nosotros lo hicimos en el 2013, ellos lo hicieron en el 2015. ¿Y sabes cuánto subía? Y nosotros está empresa por empresa hecho los cálculos. ¿Sabes cuánto subían las tarifas en el primer año? 100% y eliminábamos todos los subsidios. Acababa de esto de que el Banco Central tenía que emitir, o sea, se terminaba el déficit fiscal. Pero ¿y dónde fue la guita esa? Bueno, a las empresas. Pero fíjate esto. Al hacerlo... La guita que puso todo el mundo, claro, ¿dónde pero fue? Fíjate, al hacerlo gradual y sin mirar todo el contrato, las empresas recién ahora empezaron a ganar plata. Vos en realidad lo que tendrías que haber hecho es poner en caja todo el contrato y si las empresas que estaban no querían invertir, las vendías y no tenías ningún problema. Y por otra parte, que esta es la parte para mí todavía muchísimo más grave. Cuando vos durante muchos años tuviste precios falsos, transando precios falsos, la inversión se hizo de manera incorrecta. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando vos le corregís el precio de un día para el otro, ¿sabés cuál es el problema? Es que lo mandás a la quiebra. Y si mandás empresas a la quiebra, dejás gente sin laburo. ¿Sí? Y generás un despiole social enorme. Entonces, debería haberle puesto cerebro, sí, y no tanta violencia al precio, y debería haber tocado todo el resto del contrato. Pero no lo hizo. el gobierno que se jactaba de que tenía el mejor equipo. Pero, sí, el mejor equipo, sí, digamos, si estamos perdiendo 5-0 contra Yupanqui. Quiero que vean esto, porque el gobierno insistió mucho en la cuestión del gradualismo. ¿Sí? Y esto no es una discusión, no es algo que haya inventado Javier. Y poner el video de Martínez Dios, vas a ver que dicen exactamente lo mismo. El gradualismo, es tremendo. Bueno, nosotros, vean esto, porque el gobierno era el que hablaba del gradualismo y hacía del gradualismo su propio credo. Así lo hacían. Verde que te quiero, verde que te quiero, verde. Por bajar la inflación. Había 6 tipos de cambio en la Argentina, no había un tipo de cambio, 6 tipos de cambio. Nosotros dijimos, queremos unificar el tipo de cambio dentro del rango de esos 6 tipos de cambio. Si no es devaluación. Es la unificación cambiaria. Verde que te quiero, verde que te quiero, verde. ¿Dólar cuánto? Bueno, primero cuando tenga las cifras te diré, pero va a haber un único tipo de cambio. Y un banco central que se ocupe de cuidar que haya un equilibrio. ¿Eso va a ser el 11 de diciembre o va a ser un poco más gradual? Va a ser el 11 de diciembre. Estaba esa polémica si es shock o si es gradualismo. Pero eso para mí no entra en la discusión de shock o gradualismo. Estas viviendas son o se van a financiar con créditos UBA, con lo cual en principio no tendrían que tener ningún tipo...
Sí, todo es precio en UVA, subsidio en UVA, crédito en UVA, con lo cual en principio no habría que tener ninguna intranquilidad motivo de la coyuntura de los mercados de estos días, que es un fenómeno que pasa en toda la región. Ratificar el rumbo de la política fiscal, vamos a modificar nuestra meta desde un déficit primario de 3,2% para este año a uno de 2,7%. El gobierno anunció a través del ministro Duhovne que iban a hacer un recorte en la obra pública. Dijo, bueno, con gran dolor van a hacer un recorte de 30.000 millones de pesos. ¿Es mucho o es poco? De vuelta, yo lo voy a poner en estos términos. Aun cuando hoy aplicaras un programa de ajuste como el que diseñamos con Giacomini, que no tenía costo social, la velocidad que te está imponiendo el mercado financiero, yo no tengo claro que hoy pueda ser no recesivo. O sea, estás preocupado por lo que viene. Claro, o sea, y la respuesta no es una digamos, a ver, se movió un poquito el mundo y tuviste un tembladeral. Un ciclón. Claro, pero fíjate, de vuelta, quiero enfatizar esta cuestión, porque dice, sí, hay que acostumbrarse a vivir con el tipo de cambio flexible. Yo estoy de acuerdo con el tipo de cambio flexible, o sea, a mí no me gusta controlar ningún precio. Por ejemplo, Inglaterra sale de la comunidad económica, ¿no? La libra se deprecia 60%, no tuviste un salto en la inflación. El dólar llegó a estar 0,80 euros, pasó a estar 1,60 y no tuvo un despiole de inflación. O sea, cuando las fluctuaciones del dólar corresponden a condiciones internacionales, eso no genera inflación. Lo que genera inflación es cuando el origen de la devaluación tiene que ver con la debilidad de tu moneda. Exactamente. Vos hoy que estás viendo en el dólar, tenés una parte de un dólar que se aprecia en el mundo, que se fortalece, pero lo más importante de todo es que se te derrumbó el peso. Por eso la inflación también saltó de 18 a 28. Es decir, está perdiendo valor el peso. O sea, y eso para vos, Javier, disculpame, una pregunta, Rolo, no, para. O sea que para Javier, liberar el valor de las naftas y que dependa del dólar y del barril del combustible internacional, para él eso no genera inflación. O sea que ahora se aumentó el valor del dólar, la nafta aumenta y para él no hay inflación, porque solamente de agregados monetarios. Por favor, Javier, agarrá los libros. Te digo en serio, te lo digo de corazón. A ver, pero ese nivel de discusión no. Pero lo que está diciendo, que solamente es eso. No, porque si no la gente se queda fuera de esa discusión. A ver, yo, digamos, o sea, yo entiendo, por favor, digamos, que él está adoctrinado en la keynesianera de Córdoba un índice. Pero es la realidad, Javier, por favor. Que cree que son los costos los que determinan los precios y en realidad es al revés. No crees en la inflación de costos. No, claro, eso es una estupidez, sin convalidación. Y sí, mira, decíselo a la gente fin de semana. Por eso, digamos, por eso son burradas que, digamos, ya, digamos, o sea, todo el mundo aprendió cómo funciona. A ver, veamos lo que pasa. Suponete lo siguiente, lo voy a hacer con un ejemplo bien para tontos a ver si Juana aprende. Sí, dale. A ver, decímelo afuera. Decímelo atrás de cámara, eso, dale. Y yo tengo un bien B. Si el bien A es un bien transable, si uno que está ligado al sector externo. Suponete que yo devalúo, no sé, por el motivo que fuera, porque cambiaron las condiciones internacionales. Entonces ahora el bien A cuesta más caro porque efectivamente el precio internacional es más alto, digo, pasó lo que fuera o lo que quieras, devaluaste, lo que quieras. Si vos mantenés tu gasto en cantidades en ese bien, tu gasto en dinero aumenta. Inexorablemente, como tu restricción presupuestaria está dada, si ese gasto en ese bien aumenta, el gasto en el otro tiene que bajar y por ende los precios bajan. Es decir, cuando vos te encontrás frente a esa situación en la cual no hay convalidación monetaria, que vos no emitiste más dinero, lo que subió el gasto en uno inexorablemente por una cuestión que se llama restricción presupuestaria, que los keynesianos ignoran, tienen que bajar los otros. El 31 de octubre liberaron la nafta, dijeron que iba a haber competencia y iba a bajar. Entonces no hay inflación. 40%, la realidad. Entonces ahí no tenés problema de inflación. Vos vas a tener problema de inflación cuando tenés lo que se llama convalidación monetaria. Cuando vos emitís, ¿qué es lo que pasa? El que tiene que bajar, no baja. Y el que tiene que subir, sube mucho más. Si a todo esto vos le sumás que no solo que emitís, porque el Banco Central venía emitiendo el 30%, sino que además la gente se asusta y demanda menos, empiezan a sobrar pesos por todos lados. Cuando sobran los pesos, el poder adquisitivo del peso cae. Todos los bienes suben. Y sube primero el dólar. ¿Sabes por qué?
porque es un activo financiero, porque se lo compras rápido, los otros tardan más. Sí. Sube el dólar porque lo compran los sectores poderosos que dejan de controlarse el mercado, los tipos ganan guita y se corren al dólar. Y también le ponen el precio a los combustibles porque vos lo liberaste. Antes tenías un control del tipo de cambio, un control del barril que los controles nos iba bárbaro. Pero por favor. Pero a ver, hay un libro que se llama 4.000 años de control de precios y salarios, ¿cómo no combatir la inflación? Así estamos por lo que vos... Desde el 2800 antes de Cristo, evidencia de que lo que decís está todo mal. Vamos a volver a la economía. Tu receta es la que hundió a este país. 70 años haciendo esa estupidez. Quiero volver a la política. Pero ¿por qué entonces es más barata la nafta en Estados Unidos que acá? Porque tiene muchísimo menos impuestos. El 60% acá son impuestos. Solo eso. No solo son los impuestos. Es más que los impuestos. A ver, Argentina tiene, mira, 96 impuestos, 69.000 regulaciones. ¿Sí? Además, la presión fiscal para que está en blanco es 70%. Entonces, todo eso hace que sea inviable. Y como si esto fuera poco, Argentina es un defolteador serial, entonces el costo del capital, o sea, la tasa de interés que verdaderamente paga es astronómico. Entonces, todo eso, ¿sí? Todo eso hace que Argentina sea carísima. O sea, por la presión fiscal, por la tasa de interés. ¿Sabes dónde está todo el eje central de todo eso? En las regulaciones, en los impuestos, en el peso del Estado y la economía. Entonces, sigamos así, sigamos con el modelo de... Por ejemplo, para Juan faltan regulaciones, tenemos 69.000. Lo que digo es, si en el caso de Sturzenegger, que usted lo conoce y dice que es amigo... No soy amigo, pero como él me dijo que es amigo, le dije sí, es amigo. Está bien, no sé si es amigo, pero lo que digo es... Pero él me dijo que es amigo, le dije sí. Pero si al principio... Perdona, un minuto. Si la economía estaba sostenida en la Argentina en el 2015, con un nivel de actividad relativamente importante, el mismo que solo tenés hoy. 25.000 millones de dólares y imprimían papelitos para sostener y había una inflación del 25%. ¿Qué negocio se hizo con tomar 100.000 millones de deuda y tener una inflación del 25%? Y aumentar el déficit fiscal? Hubieran seguido con papelitos, pero es menos peligroso. A ver, ¿cuál es mi punto? O sea, ¿pero vos me viste a mí defender al gobierno o digo no, estoy preguntando. No, pero supongo que el gobierno quería terminar con lo anterior. ¿Cuál era la especulación? No entiendo cómo tomaron 100.000 millones de dólares de deuda y ninguna de las variables importantes de la economía. Se fugaron por falta de control. Cuando llegó el momento, sí, que el gobierno asume, se enfrenta con dos programas económicos, por decirlo de alguna manera. Había un equipo que venía trabajando en el gobierno, digo, con lo que fue este gobierno, que era el grupo de Melconian, que tenía un programa desarrollado, consistente, digamos, donde evidentemente se ponía en buscar en caja rápidamente la cuestión fiscal, tocando, digamos, cosas que no tuvieran tanto impacto social, ¿sí? Digo, justamente para evitar que fuera doloroso. Por el otro lado aparece el alegre Prat Guy, que le dice... Claro, porque le dice a Marcos Peña, no... Eso de ajustar es una boludez. O sea, vos sabés lo que tenés que hacer. Le tenés que dar rosca al gasto público. Y eso le va a generar tanto incremento en el nivel de actividad que va a hacer aumentar tanto la recaudación que el déficit fiscal va a caer. Lo mismo que le decía Kicillof a Cristina. Y el déficit le voló. Bueno, o sea, no funciona. Esa receta no funciona. ¿Sabes qué? Esa receta la eligió Martínez Dios. Esa receta, por ejemplo, la eligió en su momento Machinea. Y ahora, digamos, la usó Kicillof y ahora la usó Prat Guy. Cada vez que vos pones un keynesiano que le vende... ¿Martínez Dios era keynesiano? ¿Era de la escuela formado con Chicago Boys? No, error. Él estudió en la Universidad de Illinois. Era un Chicago Boys. Escúcheme, Machinea, no, era de la Universidad de Illinois. Usted le echa todas las culpas a Keynes, que decía que había que hacer un pozo y otro hombre que lo tape antes que no hubiera trabajo. ¿Cómo va a comparar eso con Machinea, que lo primero que hizo es sacarle plata a los jubilados? Todo anti-keynesianismo. No le sacó primero a los jubilados. ¿Sabés? Lo primero que hizo es el tipo de impuestazo progresivo que le gusta al señor Juan Enrique, por ejemplo. Claro, que pague lo que tiene. A ver, ahí está. Vamos a volar la política. Miraste volar a por la nube. Que fue en capitales para vos lo mismo. Bueno, sí, a vos te encantan los controles, no fue bárbaro con los controles. Por eso tu modelo es entonces el kirchnerismo afuera. Etapa 3. A vos el modelo que te gusta es kirchnerismo etapa 3. Listo, no tengo nada más que decir. A vos te gusta el modelo del cepo. Fantástico. Fantástico con el cepo. Bien, Juancito. Seguí así, dale.
que algo control puede ser el comunismo también. Otro desastre. Digamos, es lo que te gusta a vos, tanto control, querés controlar todo. Sabés que si hubieras leído Camino de Servidumbre de Hayek, sabrías que eso después te lleva a un régimen totalitario. Pero como estudiaste en la keynesianera del Córdoba de Junín, no vos creés que Hayek es el 9 de Holanda. Vivió hace 200 años. Ya tenemos el dinero digital. Hace 200 años ganó el premio. Agarrá un libro de economía moderna. No, pero dice 200 años, ¿y qué dice más viejo? Porque además tomó idea del mercantilismo. Nació la propia economía, leí algo de eso. Es mercantilista, está 700 años atrasado. Y te voy a decir algo, Juancito, te voy a decir algo. ¿Sabes qué? 1 más 1 es 2, hace muchísimos años 1 más 1 es 2 y sigue siendo cierto. Eso quiere decir que las boludeces que vos proponés no están avaladas por la evidencia empírica. Pero 60 años de decadencia generando esa idea. Raúl, imagínate, hace 6 meses Macri ganó las elecciones. Todo el mundo da por descontado que tenía reelección en 2019. ¿Cómo pasó todo esto en 6 meses? Sí, rifó una gran cantidad de capital político. Bueno, pasó por la cantidad, es una sucesión de errores, pero además errores muy groseros. Vos no podés atacar al sector de los jubilados. Que te votó, mayoritariamente. Fue el que te votó, pero además en términos de representación social, por favor, el viejito, la viejita, son para cuidarlos, tratarlos bien, que no se mojen, que no se arruguen, ¿no? Él va y les pega, le saca plata. Primero le saca 6 de los 10 medicamentos que le pagaba el PAMI, gratis, que le daba gratis. Lo deja con 4. Eso sale a los medios. Pero además, aunque no estén en los medios, todos tenemos un abuelito, una abuelita, o somos abuelito, abuelita, ¿no? Entonces eso... Lo que no le daba, lo que le cortaba, lo tenés que poner vos. Lo tenés que poner vos. Entonces... Ese tipo de cosas no necesita presencia mediática, porque como afecta a la totalidad de la sociedad, automáticamente es conocido por la sociedad. Ahí empezó. Después tuvimos el episodio horrible del Congreso, cuando votaron la reforma previsional. La reforma previsional, gracias. Y después, evidentemente, a partir de febrero, el crecimiento de la inflación y el golpe tarifario. Sí, pero, a ver, todo eso si lo fue deteriorando. ¿No lo vieron venir o lo vieron venir y dijeron pagamos el costo igual? A ver, yo creo que hay una subestimación del tema bolsillo. Si nos retrotraemos al 16, el 16 también era un momento, digo, si bien no había esta corrida, también fue un momento duro en lo económico, donde casi todas las encuestas mostraban que el tema bolsillo era muy fuerte. De hecho, esto que hablábamos antes, digamos, o sea, el grueso de las campañas electorales, excepto la del gobierno, hicieron acento en el tema bolsillo y en los casos particulares de cómo afectaba la nueva situación económica. Yo creo que el gobierno cuando habla de economía dice, bueno, no es la economía, es la política, ¿no? Digamos, de hecho, digo, ahora hay crisis y lo que vuelve a aparecer es, digo, sale Alonso a hablar, nuevos procesamientos para Cristina, digo, se vuelve a agitar esta cosa política de el mundo macrista versus mundo kirchnerista, ¿no? Yo creo que lo que han subestimado es que el tema bolsillo es un increscendo y que el golpe se vive en la cadena. Digo, no es que da lo mismo tener un padecimiento en el 16 que hoy, porque el de hoy suma el del 16. Entonces llega un punto en que la gente no puede más. Muchachos, chicas, señoritas, muchísimas gracias por venir. Nos vamos, nos fue GPS, nos vemos el viernes que viene.